Buenos días a todos. Mi nombre es Inés Elías y soy gerente de cambios gerente de cambios a la línea de base en la PMO por parte de la RCC. Y hoy día vamos a dar una presentación un poquito teórica sobre la directiva, la famosa directiva que regula el proceso de control de cambios, que afecta a la línea base de alcance, cronograma y costo del programa ARC en el G2G con UKDT. Es un pedido a raíz de varias direcciones. Un momentito, voy a bajar esto. A ver, la junta, comenzamos. Hay una junta de control de cambios, como todos ustedes ya saben, que fue conformada con resolución de dirección ejecutiva en diciembre del 2020. ¿No? Esto está alineado al contrato operativo que hemos suscrito con el equipo UKDT. ¿No? Esta junta de control de cambios está conformada por el director ejecutivo, la directora ejecutiva, el director ejecutivo junto, el jefe de la oficina PMO, el gerente general de la RCC y los 3 directores sectoriales de las 3 direcciones que están bajo el programa G2G, que son salud, educación y soluciones integrales. Como ustedes saben, se ha conformado un nuevo sector que es la DAI, que tiene a cargo los drenajes. O sea que se podría incluir quizás al director de la DAI también como miembro de la Junta de Cambios, pero la directiva es suficientemente flexible como para permitir que sea promotor de los cambios que se presentan a la Junta de Control de Cambios, ¿no? Las principales funciones de esta Junta, se estableció en la resolución, era aprobar el libro de línea base, ¿no? Que voy a hablar en un momento de él, que se emitió a inicios del programa por parte de UKDT, participar en las sesiones de la Junta, evaluar las solicitudes de cambio a la línea base, tomar decisiones sobre esas solicitudes de cambio para aprobar, rechazar o diferirlas, y promover todo el cumplimiento de este nuevo proceso, que se llama proceso de control de cambios a la línea base, ¿no? El quórum para la sesión es de los 5 integrantes, tienen que estar incluidos los 5, y los votos de una decisión de cambio es por mayoría simple. ¿Qué se aprobó en la primera sesión de esta Junta de Control de Cambios? Se aprobó el famoso Baseline Book, o libro de línea base, ¿no? Que fue en febrero del año 2021, el año pasado. Todo esto alineado al contrato operativo suscrito con el equipo de UKDT. ¿Qué hay en este libro de línea base? Había todo el alcance, todos los cronogramas o tiempo de cuándo se va a entregar ese alcance, el costo asociado a ese alcance, así como los stakeholders, interfaces con diferentes entidades que emiten permisos y trámites, y todos los contratos que se iban a suscribir en el marco del G2G dentro de cada uno de los proyectos, ¿no? Del programa. Asimismo, dentro de este libro de línea base, hay algo que se llama la arquitectura del programa, que voy a explicar en un momento. También los cronogramas maestros de nivel 2, que son como plantillas de cronograma por cada sector, ¿no? El Tender Event Schedule, o el cronograma de las procuras de los contratos principales y de los contratos procurados por el G2G, las curvas S iniciales de cada uno de los proyectos, que se van modificando con cada uno de estos cambios, la lista de proyectos archivados o removidos, el alcance de línea base, sobre todo proyectos de soluciones integrales que se tenían incluidos en planes maestro, pero que todavía no tenían viabilidades en el marco de InviertePE. Entonces están en este archivo, y a medida que se declaran viables, se integran a la línea base a través del proceso de control de cambios. Y también la línea base de todos los códigos asociados que sirven para configurar las plataformas de control de proyectos. ¿Qué son estas plataformas de control de proyecto? Son todas las plataformas tecnológicas que tenemos, que son Aconex, Aconex COS, Primavera P6, Revisto, tenemos también Power BI, y etcétera, todas las que hay, y todas establecen, tenemos unos códigos asociados a todos los alcances, costos, cronogramas, riesgos, partes involucradas, etcétera, que configuran estas plataformas de control, ¿no? Que también están sujetas al control de cambio. Entonces, ¿qué cosa es la arquitectura del programa? La arquitectura del programa RCC es el desglose de todo el alcance del programa de la RCC,
que fue hecha a medida para el programa ARCC por el equipo de UKDT, ¿no? Establece una serie de niveles que les voy a explicar ahorita y un sistema de codificación a medida para configurar este alcance y para evitar que se duplique o se olvide, ¿no? O se elimine cierto alcance del programa, ¿no? Esta arquitectura del programa establece una serie de estructuras de desglose, ¿no? De todo el programa, y solo voy a mencionar acá las dos más importantes para nosotros que están incluidas en la directiva. Una es la estructura de desglose del trabajo, WBS por sus siglas en inglés, o EDT por estructura de desglose del trabajo, ¿no? Es el desglose jerárquico del alcance total de todo el programa, y la imagen de esta EDT está acá a la izquierda, ¿no? Es una serie de niveles que van desde el nivel 0 hasta el nivel 10, ¿no? Que estructura todo lo que es el alcance, y también asociado a esta WBS se estructuran los costos, los cronogramas, los riesgos, los activos, las partes involucradas y todas los trabajos o actividades que tienen que desarrollar toda la organización del programa de la ARCC, ¿no? Tenemos estos niveles que voy a mencionar, que es el nivel 0 de la WBS, que es la organización, que son dos niveles G2G y no G2G. El nivel 1, que es la línea de trabajo. Todo esto lo pueden, no voy a entrar a detalle acá, pero simplemente lo voy a mencionar y lo pueden ver en el libro de línea base que está en SharePoint. Específicamente está descrito en el volumen 1 y en el volumen 4 del libro de línea base, ¿no? Lo buscan en SharePoint, está ahí. Después tienen el nivel 2, que es la función o el sector. Ahí están los 4 sectores ahora, que son salud, educación, soluciones integrales y la DAI, que se ha denominado como investment o inversión, con las siglas IN. El nivel 3, a nivel de proyecto, con las actividades asociadas. Ahí están todos los códigos de proyecto y todas las actividades asociadas. Está el nivel 4 de la WS, que es todos los activos o edificaciones, ¿no? Con sus códigos asociados. Está el nivel 5 de fases, que son 7 fases, que son iniciación, administración, procura, el contratista principal. Está diseño, construcción. Esos dos últimas pertenecen al contrato NEC, pero como comprenderán, hay muchas más que simplemente el contrato NEC. Después viene cierre y en uso, ¿no? A ese nivel 5 está el cronograma de línea de base con esas actividades o fases asociadas. Está el nivel 6, es cuando comienzan los niveles de costos, que son los paquetes de trabajo, ¿no? Que está sustentado en el estándar de costos internacional NRM1, traído en la propuesta técnica de con UKDT. El nivel 7 también de costos con elementos de trabajo, también basado en el estándar de costos NRM1 de UKDT, y los niveles de 8 y más de la WBS, que están, donde están todos los códigos provistos por diseñadores, proveedores y subcontratistas, ¿no? Todos estos niveles estructuran, como he dicho, el alcance, los costos, los cronogramas, los riesgos, stakeholders, los activos de todo el programa ARCC, y se establece una codificación a medida para cada uno de los documentos que se emiten en el programa Aconex, ¿no? Asociados al programa G2G, donde establecen todos estos códigos de estos diferentes niveles, ¿no? Entonces, cuando hay un documento, se puede ver claramente cada uno de estos niveles, ¿no? Si el G2G, de qué línea de trabajo proviene, de qué sector es, de qué proyecto, de qué activo, de qué fase. Identificar, digamos, y organizar la información de ese documento. Entonces, acá entramos en la directiva de control de cambios. Todo lo que he mencionado anteriormente no es parte de la directiva, pero nos sirve para entender la directiva del proceso de control de cambios, ¿no? La directiva se emitió mediante resolución de gerencia general en marzo del año 2021 y también está alineado al contrato operativo con UKDT y a los planes de gestión que se han emitido por UKDT y están en SharePoint.
para toda la organización, ¿no? En esta directiva, a nivel general, se definen conceptos que voy a describir en unos momentos sobre la gestión de cambios. Se definen los participantes y sus funciones en el proceso de control de cambios y se definen los pasos y los flujogramas de todo el proceso de control de cambios a la línea de base del programa ARCC, ¿no? Lo voy a mencionar en las siguientes diapositivas. Solo quiero mencionar, esto no es parte de la directiva, pero hay algo que quiero hacer entender claramente a todos los que estamos en esta capacitación, que el proceso de control de cambios comprende dos fases o dos, digamos, etapas. Hay un proceso de gestión de cambios contractual de los contratos NEC, que está regulado en el mismo contrato NEC, en las cláusulas contractuales sobre cambios contractuales que se llaman eventos compensables en estos contratos. La Directiva de Control de Cambios no regula los cambios contractuales. Está fuera de ese ámbito. El cambio contractual se regula dentro del mismo contrato NEC y es gestionado por el gerente de proyecto, ¿no? Lo que regula la Directiva de Control de Cambios es la gestión de cambios a una línea de base de todo el programa ARCC. Eso sí regula la directiva, ¿no? Y recoge todas las solicitudes para cambiar la línea base del programa o del proyecto, para que sean evaluadas, aprobadas, rechazadas o diferidas por la Junta de Control de Cambios. Ahora, la directiva no regula los cambios contractuales, pero sí hay mucha interfaz con los cambios contractuales NEC, porque muchas veces esos cambios contractuales impactan la línea de base, ¿no? Entonces, más o menos para que tengan claro este panorama, acá tenemos todos los niveles de la WBS o EDT que les he mencionado, ¿no? A nivel general, que son de 0 a 10, como les he mencionado, que se establecieron en el libro de línea base, y hay, digamos, estos 5 niveles de gestión asociados a estos niveles de la WBS, ¿no? El nivel 3 es el nivel que le corresponde a la Directiva de Control de Cambios, que es un nivel de gestión interna de la ARCC. Lo que está por debajo de ese nivel 3 son gestión de contratos. Por ejemplo, el nivel 5 es el nivel de gestión de los subcontratos entre el contratista principal, NEC, y sus subcontratistas, ¿no? Y todos los cambios de esos subcontratos se dan a nivel de contratista principal y subcontratista, ¿no? Y son regulados por las cláusulas contractuales de cambios contractuales de los subcontratos. Nosotros como gestión de cambios de la línea base no tenemos nada que decir ahí. El nivel de 4 es el nivel de gestión del contrato principal NEC. Ahí está el gerente de proyecto y el contratista. Y ahí se dan todos los cambios a nivel de contrato principal y están regulados en las mismas cláusulas de eventos compensables del contrato. Ahí la directiva tampoco tiene mucho que decir, esa es gestión contractual, ¿no es cierto? Ahí se dan todas las comunicaciones entre gerente de proyecto y contratista respecto a instrucciones, notificaciones de eventos compensables, presentaciones de cotizaciones y evaluaciones de impacto en costo y en plazo de eventos compensables, ¿no es cierto? A nivel de gestión contractual, ¿no es cierto? Solamente cuando ese evento compensable impacta el nivel 3 de línea base, impacta la línea base de alcance, de cronogramas o de costos establecidas en la directiva, es cuando se trae el cambio a nivel 3 ya regulado por la Directiva de Control de Cambios, ¿no? Y es cuando se trae ante la Junta de Control de Cambios para aprobar, rechazar o diferir esos impactos en costo y en plazo que afectan a la línea de base del programa de la ARCC. Entonces, diciendo esto, que es el antecedente de la directiva, ya entramos a, digamos, a definir más o menos los conceptos establecidos en la directiva del proceso de control de cambios, ¿no? Solo quiero hacer notar que cuando comencé, digamos, a explicar esta directiva a las personas involucradas, era muy difícil que la gente lo entendiera en esos momentos, porque es totalmente diferente el concepto que se tiene de la gestión de proyectos en el programa de ARCC respecto a lo que es la gestión de proyectos en los sistemas administrativos del Estado.
porque los sistemas administrativos del Estado, sean Invierte PE, presupuesto público o el sistema de procura pública, ¿no? No contemplan el concepto de incertidumbre, ¿no? El concepto de probabilidad que nosotros vemos ya y que ya entendemos mediante gestión de riesgos y gestión de cambios, ¿no? Entonces era introducir conceptos nuevos y tratar de explicarlos de una manera que se pudieran hacer entendibles, ¿no? Creo que ya después de 1 año y medio de gestión de riesgos y gestión de cambios por parte del programa RCC, creo que van a entender un poco mejor estos conceptos, ¿no? Respecto a lo que yo estaba tratando de explicar al inicio del programa, ¿no? Por ejemplo, hay un concepto que se llama asignación para riesgos, ¿no? Que es una contingencia en realidad, ¿no? Una contingencia o una asignación de tiempo, de costo o de otros recursos para los riesgos que generan cambios a la línea base, ¿no? Como ustedes ya saben, los rebaseline establecen una contingencia por riesgos, que son los famosos formatos de TRA y de CRA, ¿no? Contingencias en tiempo, que son los TRA, y contingencias en costos, que son los CRA. Entonces creo que ya me entienden cuando yo hablo de este concepto de asignación para riesgos en la directiva. También menciona el tema de cambio, que es un evento que tiene un impacto sobre el alcance, el cronograma y o el costo de la línea base del programa RCC, ¿no es cierto? Es como que es un riesgo que se ha materializado, entonces ya no es una probabilidad, sino que es un 100%, es un hecho, ¿no? Que ya genera un impacto, ¿no? Sobre el alcance, el cronograma o el costo de línea de base. Hay una estructura de descomposición del trabajo, que también nadie entendía en esos momentos cuando se emitió la directiva, pero que ya sabemos porque esa es la WS, ¿no? Es la WS que acabo de explicar, que es la descomposición jerárquica que define y organiza el alcance total de todo el programa RCC, ¿no? También hay una estructura de descomposición de costos, ¿no? Que está alineada a esa EDT o WS, que descompone jerárquicamente el costo total del programa RCC, ¿no? Y está alineado a esa EDT también, ¿no? Están todos los, comienza a nivel 6, ¿no? De la WS, ¿no? Y sigue hacia abajo, ¿no? 6 y 7 básicamente. Y está basado en el estándar de costos internacional NRM1, que son todos los costos directos e indirectos, se podría decir. Directos con la jerarquía de el NR1 de subestructura, superestructura, acabados, servicios, etcétera. Incluye también los preliminares o gastos generales, pero también incluye costos indirectos, ¿no? Como pólizas de seguros, riesgos, conceptos de riesgos, incluye inflación, incluye IGB, incluye, en fin, todos los costos que ustedes ven en los rebaselines, ¿no? Ahí se incluye esos niveles 6 y 7 de la WS del programa ARC, ¿no? También se incluye el concepto de lo que es un evento, que básicamente sería como una especie de riesgo, que es una situación incierta, es decir, hay una probabilidad de ocurrencia, es una situación incierta que luego genera un efecto en el logro de los objetivos del programa, ¿no? Como ustedes saben, el NRM1 establece categorías presupuestales para costear estas situaciones inciertas, ¿no es cierto? Que pueden darse como que pueden no darse. Como ustedes saben, los riesgos son eventos que se pueden dar si no se mitigan a tiempo o pueden mitigarse con tiempo. Entonces, el costo que se ha previsto en esta contingencia por esta situación incierta puede no materializarse si se previene a tiempo, si se mitiga a tiempo, ¿no? Todos estos son conceptos que hemos ido aprendiendo a lo largo del programa RCC, pero en los sistemas administrativos del Estado no se contemplan o no se identifican, ¿no? Con el tiempo hemos logrado ya identificarlos y ya los estamos incluyendo en las contingencias por riesgos costeadas en los rebaselines, ¿no? Hay también una evaluación de impacto, que es el análisis de los efectos que genera un cambio en la línea base del alcance, el cronograma y el costo del programa RCC y otras variables, ¿no? Como riesgos, stakeholders, dependencias con otros proyectos, ¿no? Todos estos campos están incluidos en la solicitud de cambios en ACONEX que se emite
para llevar ante la Junta de Control de Cambios, ¿no? Esa es la evaluación de impacto incluida en el formato de solicitud de cambio de ACONEX. También está el concepto del control de cambios de la línea base, ¿no? Que es el proceso a través del cual un cambio a la línea base se incorpora de una manera controlada para que esa línea base siga siendo, digamos, pueda seguir midiendo el desempeño del proyecto de una manera confiable, ¿no? Se establece el concepto de línea base, ¿no? Que define el alcance, el cronograma y el costo en un momento determinado, ¿no? Y se aprueba y se modifica a través de la Junta de Control de Cambios, ¿no? El libro de línea base fue una foto de esa línea base al momento que se aprobó en febrero del año 2021, pero es un documento vivo que se va actualizando y modificando con cada cambio que se trae a la Junta de Control de Cambios y es aprobada en la Junta de Control de Cambios, que modifica el libro de línea base en alcance, en costo y en cronograma, ¿no? Entonces, constantemente se actualiza, ¿no? Esa es la gestión de cambios. Ese proceso de control de cambios también es el concepto donde es una secuencia de actividades orientadas a regular estos cambios a la línea base, ¿no? Y lo voy a describir después. La solicitud de cambio, que es este formato establecido en ACONEX, donde están todos esos cambios que muestran el impacto o la evaluación de impacto del cambio en la línea base, sobre todo en las tres variables que siempre menciono, que son alcance, costo y cronograma. También identificar riesgos, stakeholders y dependencias con otros proyectos, ¿no? Como ustedes saben, el presupuesto, la gestión de cambios de InviertePE básicamente gestiona los cambios a los costos, pero no gestiona los cambios al alcance y tampoco gestiona los cambios a un cronograma, ¿no? Como nosotros lo hacemos, ¿no? Esa es la gran diferencia con esta gestión de cambios, ¿no? Y también establece el concepto de autoridad delegada, que es un mecanismo de delegación que da autonomía a gerentes de proyecto y a directores sectoriales para aprobar eventos compensables, ¿no? Bajo ciertos límites financieros, que lo voy a explicar después también, ¿no? Salvo excepciones establecidas en la directiva, que también lo voy a explicar, ¿no? Entonces, en esta directiva se definen participantes y sus funciones, la pueden leer en la directiva emitida, ¿no? Se menciona las participantes y las funciones del director ejecutivo adjunto, el gerente general, el jefe PMO, el gerente de proyecto, y me voy a detener acá en estos tres actores, ¿sí? ¿Escuché algo? No puedo ver, entonces, si es que alguien quiere intervenir en algo, por favor me interrumpe, porque yo solo veo las diapositivas, ¿no? Entonces me voy a detener un momentito en esos tres actores que establece la directiva, ¿no? El gerente de cambios. ¿Quién es el gerente de cambio? Soy yo. Soy el gerente de cambios de línea de base, ¿no? De línea de base, a diferencia de cambios contractuales, espero que les hayan entendido eso. Gerente de cambios de línea base del programa RCC. Soy parte de la PMO. A mí me mandan las solicitudes de cambio y yo reviso esas solicitudes de cambio junto con el equipo de la PMO, ¿no? De cronogramas y costos. Llevo un registro de estos cambios a la línea base, coordino todas las sesiones de la Junta de Control de Cambios y comunico las decisiones de la Junta de Cambios a todos los involucrados, ¿no? Cuando hay un gerente de proyecto que me ha mandado una solicitud de cambio, yo se los comunico con el acta de la sesión de la Junta de Control de Cambios, ¿no? En ACONEX. Hay un promotor de cambio que es el que avala el cambio. Generalmente, si es un cambio de educación, el promotor de cambio es el director de educación. Si es de soluciones integrales, el promotor de cambio es el director de soluciones integrales. Ellos tienen que avalar al cambio. Cada vez que mandan una solicitud de cambio, yo le mando una cosa que se llama una solicitud de acuerdo a ese director antes de que entre a sesión, para que él no la vete. Él tiene la potestad, en el marco de la directiva, de decir, no, este cambio no va a entrar a sesión, por más que le mandó un gerente de proyecto de su dirección, el director sectorial puede vetarlo. Entonces yo se lo mando y tiene 2 días para decidir si lo admite o no lo admite a sesión, y de oficio, en el transcurso de 2 días, entra a la siguiente sesión de la Junta de Control de Cambios, ¿no?
Este promotor de cambio apoya en la presentación y la justificación del cambio en la junta de cambio y supervisa la implementación de los cambios en los contratos cuando se trata de un evento compensable, ¿no? Y también hay una cosa que se llama coordinadores de cambio, ¿no? Que pueden ser los gerentes de proyecto que mandan directamente el cambio o pueden ser personal de las direcciones que ha sido designado como coordinador de cambio por el director sectorial, ¿no? Por ejemplo, en educación son Tania Yuen, en salud es William Musca y Ángela Valdés ahora, en el caso de soluciones integrales es Luis Alba y es Noeli Molina, y en la DAI ha sido nombrado Héctor López. Ellos son coordinadores de cambio a nivel de sector, ¿no? Ellos ayudan a registrar los cambios en Aconex, en las solicitudes de cambio, coordinan y proveen información de esta solicitud de cambio con las personas involucradas como los gerentes de proyecto y apoyan en la presentación de los cambios en las sesiones, ¿no? Y esos están definidos en las directivas, en la directiva de control de cambios. Entonces, ¿qué es un cambio a la línea base de alcance? Lo que establece la directiva es que es un cambio a los componentes del proyecto detallados en la estructura de descomposición del trabajo, en la famosa EDT o WS, ¿no? Como ustedes saben, la WS establece todos los proyectos y el libro de línea base detallaba el alcance de todos los proyectos, ¿no? Y establecía también los alcances de los contratos, ¿no es cierto? ¿Qué se estableció en el libro de línea base, ¿no? Se estableció unos alcances referenciales, ¿no es cierto?, que eran los EIBs para educación, los PMFs y los PMAs para salud, los estudios de preinversión para soluciones integrales. Cuando tuvimos el libro de línea base, esos fueron los alcances iniciales, porque no se tenía más información. Recién se estaba yendo a procura de los contratos principales, no teníamos los diseños aún que tenemos ahora, teníamos solamente esto, los EIBs, los PMFs y los PMAs, y los estudios de preinversión, ¿no es cierto? Eso era nuestro alcance, ¿no? Y eso era lo que había en la línea base. Adicionalmente, teníamos en el libro de línea base la información de las obras que estaban en los NEC, ¿no? Que establecían que había que hacer que los diseños debían de cumplir todas las normas sectoriales, ¿no es cierto? Sean el MBR mejorado, las normas técnicas del MINSA, el Reglamento Nacional de Edificaciones, etcétera, etcétera, ¿no? También establecían que los riesgos de diseño eran del contratista o son del contratista. Entonces, obviamente con eso se establecía implícitamente que el contratista tenía que hacer sus propios estudios de suelos, de topografía, de patimetría o cualquier otra que fuera necesaria para garantizar que ese diseño estuviera bien hecho y por tanto su riesgo se viera mitigado y que no entregara un diseño que después le podría traer problemas, ¿no es cierto?, al mismo contratista. También establecían los contratos que tenían que hacer análisis de riesgos de inundación y movimientos de masa. Adicionalmente, para los proyectos de soluciones integrales, los contratos NEC establecían que tenían los contratistas que hacer unos nuevos modelos hidrológicos con análisis de alternativas y análisis costos-beneficios, ¿no?, de esas últimas alternativas elegidas, ¿no? Todo esto era parte del alcance, ¿no es cierto? Y entonces el diseño que se comenzó a desarrollar tenían que seguir todos estos alcances, ¿no? En función, ahora, han pasado ya más de 1 año y medio, en función a los diseños con los que ya contamos, ¿no es cierto?, los alcances han cambiado, los alcances de cada uno de los proyectos han cambiado, ¿no es cierto? Se han dado cambios por mejoramiento de suelos y por mejoramiento de cimentaciones en función a estos estudios que han desarrollado los contratistas, estudios de suelos, topografías, etcétera, ¿no es cierto? Se han desarrollado plataformados para la gestión de riesgos de inundaciones en los casos de colegios, ¿no?, que han cambiado los alcances. Se han incorporado aisladores sísmicos de acuerdo a normas técnicas del MINSA y que en algunos de los expedientes técnicos que se trajo inicialmente del PRONIS no estaban incorporados.
se han incorporado flujos para pasadizos y circulaciones de acuerdo a normas técnicas del MINSA que no estaban incorporados en los PMAs referenciales de salud iniciales, ¿no es cierto? Traídos en los contratos, ¿no? Todo esto ha traído incrementos de metrados del orden del 25 al 50% del PMA referencial, ¿no? Lo cual ha sido aprobado por DIRESA. Todo eso ha traído cambios de alcance. También se han incorporado criterios paisajistas, acústicos, bioclimáticos, todos esos han sido cambios de alcance. También hay cambios de trazo de los diques, de túneles, nuevas bocatomas, nuevas puentes o eliminación de puentes, nuevas presas, etc. Y también han habido cambios de alcances por aspectos arqueológicos, por solicitud de stakeholders, por riesgos prediales, sociales, etc. Todo esto se está dando a nivel de gestión contractual y está generando notificaciones de eventos compensables por parte de los contratistas que están cambiando los alcances de los proyectos, ¿no? El alcance no es solo cambio de metrados, sino también es cambio de calidades, o sea, especificaciones técnicas de los proyectos, ¿no? El problema actual es que a muchos gerentes de proyecto les está costando entender que esto es un cambio de alcance y por lo tanto es un evento compensable en el marco del contrato NEC y por lo tanto probablemente está impactando o va a impactar la línea de base del programa RCC, ¿no? Hay todo un proceso de sensibilización de la nueva dirección, gracias a Dios, diciéndoles a los gerentes de proyecto que tienen que aprobar estos cambios de alcance porque son cambios de contrato y son cambios a la línea de base. Entonces se tienen que sincerar los cambios de alcance tanto a nivel de contrato como a nivel de línea base del programa RCC, no solo para sincerar los alcances, sino para sincerar los presupuestos de los contratos y para no tener problemas de flujo de caja, problemas financieros con los contratistas, ¿no? Entonces, los cambios a la línea base de costo, ¿no? Como se ha definido en la directiva, es un cambio al presupuesto o a la estructura de descomposición de costos, no es EDT, sino estructura EDC, estructura de descomposición de costos, acá hay un error, y se considera hasta el nivel 6 de la EDT del programa, del NRM1, ¿no es cierto? ¿Qué teníamos en el libro de línea base? Teníamos los presupuestos referenciales establecidos en el libro de línea base, basados en los alcances de los EIBs, de los presupuestos referenciales del PRONIS para salud y de los estudios de preinversión para soluciones integrales, ¿no es cierto? Pero acá hay un problema, y es que tomamos esos presupuestos establecidos en los FURS y en los proyectos de preinversión, pero habían alcances que estaban en la línea de base, pero que no estaban incluidos en esos costos, ¿no es cierto? No estaban cubiertos esos alcances ya incluidos en los presupuestos de la línea de base, ¿no es cierto? Como el cumplimiento de las normas sectoriales para el diseño, ¿no? El MBR mejorado, normas técnicas, por incremento de PMA, ¿no? Estudios adicionales, porque el riesgo le correspondía al contratista, los análisis de riesgos y movimientos de masas, y los modelos hidrológicos, análisis de alternativas y SCBA que establece el contrato. Todo eso no estaba cubierto, y por lo tanto los costos se han incrementado, ¿no? Entonces no se han sincerado ante la Junta de Control de Cambios esos nuevos presupuestos. Estamos en proceso de sensibilizar a los gerentes de proyecto que tienen que traer estos cambios ante la Junta de Control de Cambios para sincerar esos presupuestos, porque están habiendo muchísimos problemas financieros con los contratistas debido a que se está afectando el flujo de caja por los pagos. ¿Por qué? Porque tienen presupuesto desactualizados en base a estos alcances desactualizados que no se han actualizado con los nuevos diseños y por lo tanto no se han actualizado los costos y por lo tanto no se pueden actualizar los adelantos por conceptos de presupuestos que se han incrementado, ¿no es cierto? Entonces, por favor, estamos en proceso de sincerar estos contratos y sincerar estos costos ante la Junta de Control de Cambio. Es todo un proceso que se tiene que documentar y transparentar
y está regulado tanto en los contratos como en la directiva, como en el contrato operativo con UKDT, o sea que por favor tenemos todo el marco legal para hacerlo y lo tienen que traer cuanto antes, ¿no? Después de estos cambios, en función a los nuevos diseños de los contratos, los costos han cambiado en función a esos nuevos alcances, ¿no? En función a todos esos cambios de alcance que ya mencioné, ¿no? Entonces, que quede claro que los costos deben estar asociados a estos nuevos alcances y a los nuevos plazos, ¿no? O sea, los nuevos plazos, o sea, cuando hay un cambio de alcance, obviamente también hay un cambio de plazo, ¿no es cierto? Porque se tienen que incrementar el plazo por este incremento de alcance. Entonces, no solamente costos por nuevos metrados, sino es costos por ampliaciones de plazos de contratos, sean gastos generales del contrato principal, del contratista principal, o gastos generales de subcontratistas, ¿no? Entonces, incluyendo además el impacto en las ampliaciones de plazo de todos los contratos asociados al contrato principal por el evento compensable. Es decir, si hay un evento compensable en el contrato principal y se amplía el plazo por un incremento de alcance, entonces también se tiene que incrementar el plazo o ampliar en plazo del contrato de supervisión de calidad, del contrato de los DAP, del contrato de la póliza CAR y de los contratos de supervisión del área, ¿no? Que es el equipo del gerente de proyecto. Y todo eso es parte del costo de la línea de base. No solamente el costo del evento compensable, sino el costo, a todo costo, de ese cambio para la RCC, de todos los contratos afectados por ese incremento de plazo o ampliación de plazo, ¿no? Y también, como ya acabo de mencionar, hay un cambio a la línea base de cronograma, ¿no? Es cambio a las fechas de los hitos clave incluidos en la línea de base del programa ARCC. Estas son actividades resumen de nivel 3 de la WBS. Acá no estoy hablando del nivel de cronograma contractual, que es el nivel 5 de la WBS, sino que estoy hablando a nivel 3 de la WBS. Acá los cronogramas se colapsan. A nivel 5 son cronogramas contractuales que son sumamente detallados con todas las actividades a nivel contractual y pueden tomar hasta 10 o más páginas, pero para línea de base se colapsan a nivel 3 y quedan estas actividades resumen, que son iniciación, administración, procura, diseño, construcción, cierre y en uso. Esto es el impacto en el cronograma de línea base. Esto es lo que se trae para aprobación de la Junta de Control de Cambios, ¿no? Y se tiene que mostrar claramente en cada solicitud de cambio ese impacto en plazo antes y después del cambio, ¿no? Estos plazos deben estar asociados a los nuevos alcances, si hay incrementos de alcance, ¿no? Entonces, si hay incrementos de alcance, el plazo probablemente se va a incrementar, ¿no es cierto? Entonces se va a ver el impacto en este cronograma de línea de base a nivel 3 de la WBS, ¿no? La directiva también establece las actividades del proceso de control de cambios, que son estas 4, ¿no es cierto? Establece también la secuencia y los flujogramas de todo el proceso, ¿no? Primero tenemos una etapa de identificación, remisión y revisión, ¿no? Donde el coordinador de cambio, sea el gerente de proyecto o el coordinador de cambio que ya he mencionado de cada dirección, identifica que hay un cambio que se tiene que traer para aprobación. Sea un cambio por rebaseline, sea un cambio de línea de base, o sea, un cambio a la línea base derivado de un evento compensable en el marco de un contrato NEC, ¿no? Entonces, una vez que se identifica ese cambio, se llena la solicitud de cambio en Aconex y se remite al gerente de cambios, yo, vía Aconex. Se remite, hay un formato en Aconex de la solicitud de cambio, se llena y se envía a la PMO, a mí, ¿no? Y ahí lo revisamos, ahí yo con todo el equipo de la PMO de alcance, costos, cronogramas, riesgos, stakeholders, etcétera, ¿no? Se revisan los aspectos técnicos de la solicitud de cambios, ¿no es cierto?, en todos estos aspectos. Si está bien la solicitud de cambio, inmediatamente se emite al promotor de cambio, que es el director sectorial, para que lo admita a la siguiente sesión de la Junta de Control de Cambios, ¿no? Como ya les indiqué,
ese promotor de cambio puede vetar el cambio. Si no está de acuerdo con que se incluya a sesión, él me puede contestar, no, no estoy de acuerdo y no entra a sesión. Hasta la fecha nunca ha sucedido eso. Siempre el promotor de cambio ha admitido a sesión todos los cambios que se le han mandado, ¿no? Hay todo un proceso de aseguramiento por parte de UKDT y por parte de la PMO, con lo cual nunca ha habido un rechazo por parte del promotor de cambio, ¿no? Después viene la etapa de evaluación, donde yo, el gerente de cambio, incluye el cambio en la sesión, ¿no es cierto? Remito todas estas solicitudes de cambio que ya se supone que el promotor de cambio ha avalado, se las mando a todos los miembros de la Junta de Control de Cambio para que la vayan evaluando y remito la agenda de la sesión, ¿no es cierto? Y se convoca a la sesión, ¿no es cierto? Después viene la etapa de la sesión misma de aprobación, rechazo o diferimiento en la misma sesión donde la Junta de Cambios aprueba, rechaza o difiere la solicitud de cambio, ¿no? Y una vez que ya se ha tomado la decisión, cada miembro de la Junta de Cambios emite su decisión. O sea, hay una decisión de los 5 integrantes de la Junta por cada solicitud de cambio y yo las guardo, están en Aconex y las guardo también en mi disco duro para si la Contraloría me pregunta algo, ahí están las 5 decisiones de que se han aprobado, ¿no es cierto? O se han diferido, ¿no? Nunca se rechazó una solicitud de cambio hasta la fecha. Se han diferido para pedir nueva información y se han vuelto a traer posteriormente a la Junta de Cambios para aprobación, ¿no? Pero hasta la fecha nunca se ha rechazado una. Una vez que ha habido la sesión, el gerente de cambios, o sea, yo comunica las decisiones a los involucrados. Yo hago un acta de cada una de las secciones y la emito mediante Aconex, ¿no? Y copio a todos los involucrados en esas solicitudes de cambio, ¿no es cierto? Y luego de ello se implementa el cambio en la línea de base y se cierra la solicitud de cambio, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que las direcciones implementan los cambios en el contrato respectivo y en el proyecto respectivo, y la Oficina de Gestión de Proyectos y los sectores implementan los cambios en las plataformas de control. ¿Por qué? Porque la línea de base, como ustedes saben, están alojadas en las plataformas de control. Por ejemplo, la línea base de costos está en la plataforma de control Aconex Cost y la de cronogramas está en la plataforma de Primavera P6. Y los riesgos que se actualizan o se cierran, se actualizan en la plataforma de control de Risk Hive. Entonces, una vez que ya se aprobó un cambio, Charles y Jetsi y yo implementamos estas plataformas de control y le indicamos a todos los champions de todos los sectores que implementen en estas plataformas, ¿no? Y una vez que esto ya se ha hecho, se cierra el cambio en el registro de cambios en Aconex, ¿no? Y así se concluye todo el proceso para cada solicitud de cambios en Aconex, ¿no? La directiva también establece estos flujogramas del proceso de control de cambios en el anexo 1 y en el anexo 3. Está todo el proceso y los involucrados, ¿no? Del proceso de control de cambios a la línea base, ese que le digo que es a nivel de la WBS, el nivel 3, en esa pirámide que les indiqué, a nivel 3 de la WBS, y ese es todo el proceso de aseguramiento previo con UKDT para revisar el evento compensable antes de que venga la Junta de Control de Cambios, ¿no? Ahí se establece todo lo que los gerentes de proyecto deberían hacer con el equipo de UKDT para la revisión de los impactos en costo y cronograma en el marco de cada uno de los contratos, ¿no? Cómo se gestiona cada evento compensables en el marco de cada uno de los contratos. Quiero hacer resaltar acá que la directiva establece una excepción al tema de que la directiva es del nivel 3 de la WBS. Como excepción, establece que se tienen que traer ante la Junta de Control de Cambios las fechas clave contractuales de nivel 4, ¿no? O de cronograma de nivel 5 de la WBS, ¿no? Para controlar el cambio de fechas claves, de fechas de culminación seccional, fechas de culminación final y la fecha de cierre. Esta es la excepción que establece la directiva y por eso se trae los impactos no solo a nivel de cronograma de línea base, que son estas actividades resumen que ya les mencioné antes y después del cambio, sino que también se traen los impactos en fechas clave contractuales por un evento compensable.
Estoy hablando acá de un cambio derivado de un evento compensable, ¿no es cierto? Ahí sí se traen las fechas clave que deben estar en el informe del gerente de proyecto, porque él es el que aprueba los eventos compensables, entonces él tiene que traer los impactos sobre el cronograma contractual, específicamente sobre las fechas clave contractuales. Entonces, en función a lo que acabo de decir, hay dos flujos, ¿no? Hay dos flujos de gestión de cambios. Hay dos cambios, gestión de cambios contractual y gestión de cambios de línea de base, ¿no? El primero, por encima de la línea punteada, es el proceso NEC de gestión de cambios, ¿no? Y el debajo de la línea punteada es el proceso de la Junta de Control de Cambios, para que identifique cuál es la interfaz entre las dos. A nivel muy general, el contrato establece que cuando se establece un evento que está sujeto a compensación por parte de la ARCC, ¿no es cierto? Se tiene que presentar una instrucción por parte del gerente de proyecto o una notificación de evento compensable por parte del contratista, ¿no es cierto? Y ahí el gerente de proyecto lo acepta, y una vez que lo acepta, el gerente de proyecto instruye al contratista a presentar una cotización en costo y en plazo de ese evento que debe ser compensado, ¿no es cierto? Que se llama evento compensable y que es un cambio contractual. Entonces, se trae la cotización, el contratista presenta su cotización en costo y en plazo, ¿no es cierto? Y ahí es cuando el gerente de proyecto evalúa esa cotización y si no está de acuerdo, le pide al contratista que presente una cotización revisada, ¿no es cierto? Indicándole por qué su cotización no está bien sustentada, y así puede hacerlo un par de veces, y si no lo hacen, pues de 2 veces que presenta cotizaciones revisadas, el contrato le permite al gerente de proyecto hacer su propia evaluación en costo y en plazo de ese evento compensable. Una vez que el gerente de proyecto ya tiene esa evaluación en costo y en plazo de ese evento, con la evaluación de impacto con la que él ya está de acuerdo, ahí es cuando entra la directiva de control de cambios y ahí es cuando tiene que ir mandando la solicitud de cambio a la PMO, a mí y a todo el equipo de la PMO, con esa explicación de por qué se ha suscitado ese evento compensable, las comunicaciones que se han dado, el cambio en fechas clave antes y después, el costo del evento compensable y el impacto en el cronograma de línea base, ¿no? En costo y en plazo, digamos, ¿no? Se trae la solicitud de cambio en EICONEX, ¿no? Entra a sesión y esto está regulado por la directiva, esta parte está regulado por el contrato. Entonces acá se trae ante la Junta de Control de Cambios esa solicitud de cambio, la Junta de Control de Cambios acepta, rechaza o difiere la solicitud de cambio, yo lo comunico al gerente de proyecto mediante el acta en EICONEX, y ahí es donde el gerente de proyecto le comunica al contratista la aceptación o el rechazo de esa cotización, o le informa sobre su propia evaluación del evento compensable, ¿no? Esta es la interfaz entre los dos procesos de cambios. Por encima de la línea punteada está el proceso de gestión de cambios contractual, y por debajo de la línea punteada está el proceso de gestión de cambios de línea de base, ¿no? Que está regulada en la Directiva de Control de Cambios, ¿no? Algo que también establece la directiva es un concepto que se llama autoridad delegada, ¿no? ¿Qué es la autoridad delegada? Es un mecanismo de delegación que le otorga autonomía a los gerentes de proyecto y a los directores sectoriales para aprobar eventos compensables en un contrato NEC, ¿no? Que generen un cambio a la línea de base del alcance, costo o cronograma. No, el alcance y costo, ¿ya? ¿Por qué no cronograma? Porque la directiva específicamente establece que no se le delega a los gerentes de proyecto y a los directores sectoriales aprobar cambios en plazos. O sea, no pueden aprobar ampliaciones de plazo, modificaciones de fechas clave, modificaciones de combinaciones seccionales, combinaciones finales o costos de aceleración, ¿no? Esto sí se tienen que traer sí o sí a la Junta de Control de Cambios. Por eso les dije que solamente en este caso
sí se tienen que traer las modificaciones a fechas clave contractuales, ¿no? Que pertenecen a un nivel contractual. Esto es nivel contractual, no es nivel de línea de base. Pero solamente en este caso sí se tienen que traer las modificaciones de fechas clave. ¿Cuáles son los límites financieros para esas aprobaciones por autoridad delegada en alcance y costo? Son estos, ¿no? Lo establece la directiva. Entonces, acá estaría el rango del monto del proyecto. Este es el monto del cambio individual que el gerente de proyecto puede aprobar sin venir a la Junta de Control de Cambios. Este es el acumulado mensual en número de eventos, de cambios que puede traer, o puede aprobar. Son cerca de, multiplicado por 5, son como 5 que podría aprobar. Si no le alcanza, el director sectorial tiene montos que son el doble de los del gerente de proyecto, y también el acumulado mensual para el director sectorial, ¿no? En función a los montos del contrato, ¿no? En el programa solo ha habido un cambio por autoridad delegada de la Dirección de Soluciones Integrales. ¿Qué pasó? Que la póliza CAR no fue adquirida por la ARCC, sino que se le instruyó al contratista a que fuera él el que adquiriera la póliza CAR, que el contrato lo permite, y eso fue un evento compensable, ¿no? Que no impactó las fechas clave, por lo tanto no había modificación de fechas clave que tenían que traerse a la Junta de Control de Cambios, y el monto era como de 10.000 soles, por lo tanto el gerente del proyecto lo aprobó, llenó la solicitud de cambio en Aconex y simplemente se informó a la Junta que se había dado ese cambio a la línea de base, ¿no? Otra cosa que quiero dejar en claro, y creo que ya me van a entender después de todas esas explicaciones, es que si hay un rebaseline es una nueva línea. He dado muchas capacitaciones sobre los rebaseline, espero que alguno de ustedes haya podido participar, pero como todos ustedes saben, el rebaseline es un cambio a toda la línea base del alcance, costo y cronograma de un proyecto, ¿no? Es porque ha cambiado tanto el cambio de alcance es tan significativo que amerita tener toda una nueva línea base de alcance, costo y cronograma. Y esto no es contractual, esto se da a nivel 3 de proyecto interno de la RCC, ¿no es cierto? Y cuando ya se da un rebaseline en un proyecto, ¿no? Se aprueba con todos los eventos compensables que el gerente de proyecto estime que se pueden dar en ese contrato, ¿no es cierto? Se incluye toda una lista de eventos compensables estimados que no son cambios contractuales todavía, sino que simplemente el gerente de proyecto los incluye en su estimación de proyecto a nivel interno, ¿no? En el rebaseline. Pero cuando se da ese evento compensable y el gerente de proyecto efectivamente lo acepta y hay un impacto en costo y en plazo, y se trae luego a la Junta de Control de Cambios para mostrar ese cambio en fechas clave, ahí, como ya está incluido el presupuesto del rebaseline, entonces no modifica el presupuesto del rebaseline, ¿no? Entonces solo se evidencia cuál es el costo del evento compensable a nivel contractual y se muestran los cambios de fecha clave contractuales, pero el costo del rebaseline no se modifica en la solicitud de cambio, ¿no? Solo para indicarles que estamos en el proceso de, digamos, aclarar o estamos en el proceso de querer modificar la directiva de control de cambios para incluir algo que se llama cambios administrativos, que ya estamos utilizando en el programa AR, como muchos de ustedes deben saber. ¿Qué son cambios administrativos y o de configuración? Son cambios a la línea de base que no requieren ir a la Junta de Control de Cambios, por los siguientes motivos. No modifican el alcance, no modifican fechas clave contractuales y no modifican el presupuesto. ¿Qué modifican? Pueden cambiar las estructuras de descomposición que les he mencionado, que están incluidas en el libro de línea base y que fueron aprobados por la Junta de Control de Cambio, ¿no? La WS, la estructura de descomposición de costos, o de activos, o de stakeholders, o de riesgos, ¿no? Que es que configuran las plataformas de control.
y que capturan los productos, los alcances, los costos, programas, riesgos, entre otros de todo el programa, ¿no? Como ustedes saben, todas estas estructuras de composición tienen códigos asociados y metadatos asociados que pueden cambiar. Entonces, siguen este proceso de control de cambios a través de un cambio que se llama cambio administrativo, porque no modifican alcance, ni fechas clave contractuales, ni presupuestos, ¿no? ¿Y quién las aprueba? No las aprueba la Junta de Control de Cambios, sino que los aprueba el jefe de la Oficina de Gestión de Proyectos. Pero sigue el mismo proceso de la directiva en el sentido de que los coordinadores de cambio de cada dirección las mandan a través de ACONEX en el mismo formulario de solicitud de cambio a la PMO, y la PMO lo manda al jefe de la Oficina de Gestión de Proyectos, el señor John Mego, para que él las apruebe, y luego ya se implementan en las plataformas de control de proyectos, ¿no? El último cambio, por ejemplo, para que lo puedan entender mejor, ha sido el que pongo ahí como ejemplo, que qué ha pasado, que como ustedes saben, todos los drenajes han pasado de la Dirección de Soluciones Integrales a la Dirección de Articulación de Inversiones, a la DAI, ¿no? Había un cambio del documento de organización y funciones, y todos los drenajes han pasado a la DAI. Y por lo tanto, la DAI se ha conformado como un nuevo sector de entrega de infraestructura de estos proyectos. Entonces, se han establecido nuevos códigos de proyecto para identificar que estos códigos pertenecen a este nuevo sector de entrega, ¿no? Y por lo tanto, en vez de, antes la nomenclatura de esos códigos comenzaban con el prefijo 400, que pertenece a la DSI, y ahora el prefijo es de 500, que pertenecen a la DAI. ¿Alguien me está preguntando algo? Ok, entonces este ha sido un cambio administrativo, ¿no? Que ya lo aprobó, se sustentó mediante una solicitud de cambio en ACONEX con los documentos de sustento, con la resolución que cambia el documento de organización y funciones de la DAI, con un informe de sustento UKDT y con un Excel que muestra estos cambios de codificación. Se aprobó por parte del jefe de la Oficina de Gestión de Proyectos y se comunicó a todos los involucrados para que actualizan las plataformas de control, y ya se actualizó esta nueva nomenclatura de proyectos, tanto en Aconex Cost, en Primavera P6, en Risk Hive, y me imagino que también en Revisto, si es que es de ser el caso. Y en Power BI. En Power BI se van a mostrar este mes todos estos proyectos bajo la dirección de la DAI, ¿no? Con esta nueva nomenclatura. Y eso sería la presentación sobre la directiva de control de cambios. Pero que yo sé que ha sido bastante teórica. No sé si ustedes tienen preguntas asociadas a esta directiva. Me gustaría mucho que pudieran participar para no tener que hablar yo sola, y así todos podemos aprender de este proceso y de la directiva, ¿no? Solo indicarles que yo soy economista, y para los economistas tenemos un concepto que se llama externalidades positivas. Y eso, o sea, cuando hay información que se comparte, cuando la gente aprende sobre información que todos deberíamos conocer, se generan externalidades positivas o beneficios externos a todos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay más información, no se dan retrabajos por ignorancia, por no conocer los procesos, por no saber qué está pasando, y así todos nos beneficiamos. Entonces, por eso es importante que todos aprendamos sobre estos procesos y sobre estos códigos, estos tipos de cambios, ¿no? Hay una pregunta de Javier García que dice: si el GP considera rechazar el evento compensable, rechazar la cotización del evento compensable, de todas maneras se traslada a la Junta de Cambios antes de emitir respuesta al contratista. Bueno, ahí Ken me puede rebatir, pero en realidad si se rechaza, no. O sea, voy a ir a esta pirámide nuevamente, un momentito, no sé si lo ven acá.
esta pirámide, es acá todo lo que es gestión de eventos compensables o cambios contractuales sea nivel 4 de gestión. Es un nivel contractual y el nivel de la Junta de Control de Cambios es el nivel 3, regulado por la directiva. Entonces, si el gerente de proyecto rechaza la notificación de evento compensable, entonces no hay impacto sobre la línea de base, ¿no es cierto? Porque no le va, ni siquiera le va a pedir una cotización al contratista, simplemente lo va a rechazar, ¿no? Y eso está pasando en muchísimas notificaciones de eventos compensables, pero hay que tener cuidado porque hay rechazos y hay rechazos que no están fundamentados, ¿no? El evento compensable establece claramente que si hay, o sea, el contrato NEC establece claramente que si hay un cambio de alcance, eso sí es un evento compensable, ¿no? Y los diseños de los contratistas han cambiado los alcances en la inmensa mayoría de proyectos y eso es lo que se tiene que traer ante la Junta de Control de Cambios para actualizar los presupuestos para que no tengan problemas de pagos con los contratistas después, ¿no? No se preocupen, no tengan miedo de traerlos porque tenemos todo el marco legal para hacerlos. Sabemos que se han incrementado notablemente los presupuestos, pero eso básicamente porque los costos de los EIB, de los PMAs o PMFs y de los estudios de inversión no estaban bien hechos porque los alcances eran totalmente distintos, ¿no? O sea que tenemos el marco legal para traer esas autorizaciones de alcance y de presupuesto y de plazos. Oscar, ¿has levantado la mano? Sí, ¿qué tal, Inés? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Justamente respecto a lo que comentabas anterior, sí, me queda una duda porque pasa que en el contrato de soluciones integrales se menciona contractualmente que los perfiles son referenciales, ¿no? Ahí me queda un poco esa duda, ¿no? Porque tú me dices, o sea, lo que mencionas es que en base al perfil se calcula el evento compensable o el nuevo alcance, ¿no? Esa variación es probablemente un evento compensable. Sin embargo, el contrato que tenemos en el proyecto no lo pone así. Al contrario, dice que el perfil o la información alcanza de referencial y no limitativa. Además de eso, hay un alcance que tiene el contratista de desarrollo del diseño con ciertos objetivos, ya sea, por ejemplo, resiliencia, viabilidad social, el SCBA, ¿no? O sea, ese es un poco, es más, tiene que aplicar ingeniería de valor o tiene que proponer estructuras que tengan la tecnología para resolver la problemática que se va a desarrollar. Entonces, ese punto no me queda muy claro. O sea, el marco, como tú mencionas, ese marco normativo, ¿no? De que sí tenemos el marco para que eso sea un evento, o tendría necesariamente que tener alguna directiva, ¿no? Porque, bueno, al menos como he leído el contrato o como lo establece el contrato, no se da o no se evidencia esa figura. No sé si me puedes aclarar algo ahí. Ken creo que está acá y creo que él es más capaz que yo que para explicar qué es un cambio de alcance en el marco del contrato, ¿no? Ken, no sé si nos puedas iluminar con tu sabiduría, por favor. ¿Estás ahí? Me parece que no está Inés. No está, me parece, Inés. No lo veo. En todo caso, te voy a dar, digamos. El contrato NEC establece que cuando hay cambios de alcance, es un evento compensable, ¿no es cierto? Por ejemplo, establecen estos alcances, ¿no? Estos alcances lo tienen que establecía como normativa que para desarrollar el diseño, el contratista tenía que, ¿no? Hacer, digamos, el riesgo de diseño era suyo, con lo cual ellos tenían que hacer sus propios estudios, ¿no? Para, digamos, cubrirse de ese riesgo. Tenían que realizar análisis de riesgos, movimiento de masas. En soluciones integrales tenían que hacer su nuevo modelo hidrológico, análisis de alternativas y SCBA, ¿no es cierto? Todo eso sí, efectivamente está en el alcance, en el Works Information, y son requisitos para realizar el diseño, y en eso sí tienes razón. Y al mismo tiempo tenías unos estudios de preinversión con unos anteproyectos, ¿no?
referenciales, ¿no es cierto?, que establecían un presupuesto en función a esos anteproyectos referenciales. Ojo que el presupuesto, línea de base, y probablemente referencial para el contrato, eran esos anteproyectos referenciales del estudio de preinversión. Entonces, el contratista comenzó a realizar su diseño, subcontrata a su subcontratista, ¿no? Y el subcontratista comienza a hacer su nuevo modelo hidrológico, su análisis de alternativas y su SCBA, ¿no? Pongo, por ejemplo, la quebrada San Ildefonso, ¿no? Comienza a ver sus riesgos prediales, sus análisis de riesgo, que también en el marco del contrato NEC tiene que hacerlo, con, ¿no?, notificaciones de alertas tempranas, etcétera. Y se da cuenta que lo que proponía el estudio de preinversión era trazar una ruta de diques donde tenía que expropiar prácticamente todo Trujillo, no sé si todo Trujillo, pero muchísimos terrenos que van prácticamente hasta la plaza principal de Trujillo, por exagerar. Yo sé que estoy exagerando, pero digamos, si continuamos con ese anteproyecto del estudio de preinversión, nos podríamos quedar 20 años acá conversando y nunca se terminaría ese proyecto. Entonces se hizo ese análisis de alternativas y se hizo un análisis costo-beneficio para las tres alternativas identificadas en función a un modelo donde se ponderaban aspectos como riesgo predial, riesgo social, ¿no?, expropiaciones, etc. Y en función a eso se tomó la decisión de que el diseño ya no iba a ir por esa ruta de expropiaciones, sino que se iba a hacer un diseño de un túnel que derivara las aguas de la quebrada San Ildefonso hasta la quebrada San Carlos, para después seguir ahí con diques que derivaran el caudal hacia el río Moche. Esto en líneas muy generales, ¿ok? Entonces, obviamente, eso sí es un cambio de alcance y bastante significativo. O sea, por más que el contrato te estableciera que tienes que hacer un nuevo modelo hidrológico, un análisis de alternativas y SCBA, obviamente ese diseño está cambiando enormemente el alcance establecido como referencia en ese contrato, ¿no es cierto? Entonces, las fechas clave que tú habías previsto para entregar un alcance más o menos establecido en un estudio de preinversión, ya no te dan, pues, para entregar un túnel, ¿no es cierto? Entonces, obviamente ese presupuesto del estudio de preinversión ya no te da para, primero, el diseño del túnel y segundo, para la construcción de un túnel. Es un cambio de alcance, de costo y de plazo enorme. Entonces, ¿qué es lo que se ha traído? Se ha traído primero el cambio de diseño, ¿no?, con el cambio en el costo del diseño, para que el subcontratista de diseño comience a diseñar el túnel, y después van a tener que traer cuánto va a costar ese túnel para comenzar a construir ese alcance adicional que es ese túnel. ¿Entiendes? No sé si con eso me queda claro. Adicionalmente, como ustedes saben, los estudios de preinversión costean contratistas por ley de contratación del Estado con costos bastante irreales, ¿no? Y nosotros estamos contratando contratistas de otro nivel, con un contrato NEC que tiene muchísimos más requisitos que un contrato de ley de contrataciones del Estado, con lo cual esos presupuestos no alcanzan. ¿Por qué? Porque se gestionan riesgos, porque se identifican aspectos de incertidumbre que no contempla la ley de contrataciones del Estado y que llevan muchas veces a paralizaciones de obra por arbitrajes con los contratistas. Estos contratos mitigan esos problemas con todos los requisitos que establecen, ¿no? Entonces, todo eso para mí es un cambio de alcance y todo eso también es un cambio de costo y de cronogramas, ¿no? Costo y cronogramas. No sé si con eso te ha quedado claro. Sí, muchas gracias. Todo eso se tiene que sincerar trayendo a la Junta de Control de Cambios. Ya están comenzando a hacer las soluciones integrales. Ayer han traído a Junta de Control de Cambios el cambio de trazo de Quebrada El León, si no me equivoco, porque obviamente interfería con el Molino La Perna, que es una granja de pollos gigantesca que abastece a todo el norte del país, y obviamente no querían que pasaran por medio de sus terrenos, entonces han cambiado el trazo, ¿no? Y eso el marco del contrato lo establece. Hay que hacer análisis de stakeholders, hay que hacer análisis de riesgos, ¿no es cierto? Hay que hacer
gestionar aspectos arqueológicos, riesgos prediales, social, y por eso es que el proyecto avanza, porque se mitigan todos esos problemas. Desgraciadamente la ley de contrataciones te da un expediente técnico, un trazo, te encuentras con todos esos problemas en campo y el proyecto se paraliza por años en arbitrajes con el contratista y no se termina el proyecto y se genera unos sobrecostos enormes por paralizaciones, ¿no? Y no generación de beneficios a los beneficiados a tiempo, ¿no? Entonces, por favor, no tengan miedo de traer estos cambios. Es más, tienen que hacerlos para sincerar sus contratos y para sincerar sus presupuestos, para que no hayan problemas en los flujos de pagos a los subcontratistas, que ya está sucediendo en los 3 sectores, porque no han aprobado los eventos compensables a tiempo y se están trayendo para regularización ante la Junta de Control de Cambios. No sé si hay otra pregunta. No puedo ver. Déjame ver un momentito. ¿Hay alguna otra pregunta, por favor? Inés, veo la mano levantada de Marcos. Sí, Marcos, sí, disculpa, no te veía. sí. Marcos. Buenas tardes. Quiero hacer una Buenas. consulta. Sí. Si bien es cierto los cambios a la línea base que no requieren ir a la Junta de Control de Cambios debido a los siguientes motivos, dice, no modifica el alcance, no modifica la fecha, pero si modifica el presupuesto, ¿en cuánto de porcentaje debe variar ese presupuesto para ir a la Junta de Control de Cambios? Esa es mi consulta. Gracias. Ya. De repente te estás confundiendo con estos cambios administrativos, ¿no? El cambio administrativo no modifica presupuesto tampoco, ¿no es cierto? Y eso no entra a la Junta de Cambios, se va a la Oficina de Gestión de Proyectos. Pero lo que tú preguntas me lo han hecho esa pregunta me la han hecho varias veces, ¿no? Y es, por ejemplo, si se había costado un paquete, ¿no? Un paquete, un subcontrato, o se había costeado en el estudio de preinversión, por ejemplo, digamos que un subcontrato iba a salir tanto, y se fue a Procura y el precio del mercado se duplicó, ¿no es cierto? El diseño. Ya el diseño era de tanto en el estudio de preinversión y nos fuimos a Procura y se triplicó, cuatriplicó, quintuplicó, ¿no es cierto? Porque obviamente el estudio de preinversión era para ley de contrataciones y no contemplaba que nos íbamos a un contrato NEC que es muchísimo más exigente con lo que tiene que hacer el contratista en su diseño, ¿no es cierto? Eso es un evento compensable, ¿no es cierto? No es un evento compensable, ¿no? Es simplemente un cambio de presupuesto por incremento de precios. Eso no es un evento compensable, ¿no? Por lo tanto, si no es un evento compensable, no tiene retribución en costos y en plazos, o sea, simplemente es como costo determinado, como costo reembolsable en opción F, se le tiene que pagar al contratista, porque en un costo reembolsable se le paga todo lo que el contratista trabaja, ¿no es cierto? Y si él se va a Procura y el mercado le arroja que el subcontrato de diseño es 4 veces más, entonces eso se le tiene que pagar. Pero no es que se trae como evento compensable que genera un cambio a la línea de base, ¿no es cierto? Que genera cambios en alcance, costo y plazo. No, eso no. ¿Cómo vamos a sincerar esos presupuestos nuevos con los rebaselines? ¿Por qué? Porque los rebaselines ya están trayendo todos los costos de los diferentes paquetes que el contratista ha identificado en su diseño. Como ustedes saben, es un contratista de gestión donde ha desarrollado un diseño y en ese diseño ya identificó una estrategia de paquetización, ¿no? En función a diversos subcontratos donde él se va a ir a Procura para adjudicar esos subcontratos a diferentes postores que él va a gestionar. Entonces, ya se tienen esos diseños, ya se tienen esos nuevos alcances. Entonces, cuando ustedes traigan sus rebaselines con esos nuevos alcances, con todos esos paquetes, con todos esos costos, sean ya adjudicados con un costo cierto o estimados, con estimaciones, ahí es donde se van a sincerar todos esos presupuestos en la línea base. Por eso también digo que los rebaselines son urgentes de traer, porque ya tenemos los diseños, sea a nivel de RIBA 2, RIBA 3 o RIBA 4, ya tienen que traer todos los baselines para sincerar los presupuestos a nivel de línea base,
ya, a nivel 3, de línea base, no a nivel contractual, a nivel 3. A nivel contractual son los eventos compensables, cambios derivados de eventos compensables. A nivel 3 son rebaselines. ¿Me hago entender? Sí, sí lo entiendo. Ya, perfecto. Gracias. No sé si hay más tiempo para hacer preguntas por parte de transferencia de conocimiento. ¿Hay alguien más que esté levantando la mano que yo no vea? No, por el momento no hay nadie que más haya levantado la mano, Inés. Ok. Entonces, digamos, si tuvieran más preguntas, ¿no? Que no quieran hacer ahora, pero se les ocurre después, hay una plataforma de Aprendiendo con Cambios y hay un módulo de gestión de cambios a la línea base en gestión de proyectos. Marco, ¿tú has levantado la mano o es la misma que tenías levantada? Parece. Bueno, en la plataforma de control de proyectos en gestión de cambios a la línea base pueden hacer las preguntas que consideren y se las vamos a responder cuanto antes. Si son de eventos compensables, pueden también hacerlo en el fórum de eventos compensables que también está en Moodle y se las respondemos. Y si son cambios a la línea base, yo también se las puedo responder, ¿no? Si sé de contrato y los puedo ayudar también, se las voy a intentar responder. Si no, le pregunto a Ken, me pueden mandar un correo, que ya me han hecho eso, algunos gerentes de proyecto ya me han dado consultas respecto al contrato sobre eventos compensables y yo se lo copio a Ken y Ken también lo contesta mediante correo electrónico. No hay ningún problema, para eso están los consultores, para ayudarlos a ustedes a gestionar sus contratos y estoy acá yo para ayudarlos con los cambios de línea base, ¿no? Por favor, el programa está súper tasado con los cambios. Tenemos que sincerar tanto la línea base a través de los rebaselines como sincerar los contratos a través de los eventos compensables, ¿no? Entonces, no tengan miedo de hacerlos. Tenemos el marco legal para hacerlo y el MEF sabe de qué se trata. Todos están haciendo el seguimiento a estos nuevos procesos porque realmente estamos ejecutando muy bien y las cosas están fluyendo, ¿no? Entonces, por favor, dimos el ejemplo para que se pueda construir nueva infraestructura con estos nuevos procesos, ¿no? Edson, ¿estás levantando la mano? Sí, buenas tardes. Buenas Tenía una tardes, Edson. consulta, por favor. Sí. Entiendo de que hasta la fecha no se ha rechazado ningún evento compensable en la Junta de Control de Cambios, pero dentro de sus alternativas existe la posibilidad de rechazo. Eh, ¿Qué se genera cuando se realiza este rechazo y cómo trasladamos esa situación hacia el contratista, sabiendo de que ya hubo una conciliación entre la gerencia y el contratista, ¿no? Te cuento que la Junta de Cambios no podría rechazar un cambio derivado de evento compensable. ¿Por qué? Porque eso sería un cambio de decisión en el marco del contrato, lo cual generaría otro evento compensable, como tú ya sabes, ¿no? Acá lo que tú estás pensando es que la Junta de Cambios apruebe el evento compensable, pero en realidad el evento compensable es aprobado por el gerente del proyecto. Un evento compensable está a nivel 4 de gestión contractual. Por eso te digo que es el gerente de proyecto el que gestiona el evento compensable y el que aprueba o rechaza el evento compensable, ¿no? Cuando se trae a la Junta de Cambios un cambio derivado de un evento compensable, lo que hace la Junta es como dar una certificación presupuestal o aprobar una tolerancia en plazo, ¿no? Es como estamos actualizando una línea base de todo el programa para ver cuándo el programa va a terminar y para saber cuánto le va a costar el programa a la ARCC, ¿no? Es como digamos, una hoja de ruta para todo el programa, ¿no? El evento compensable sí es aprobado por el gerente del proyecto y una vez que él, como ustedes saben, un evento compensable tiene 2 etapas. La primera es la notificación del evento compensable con la famosa causal, y ahí es donde el gerente del proyecto acepta o rechaza. Y la segunda etapa es la presentación del impacto en costo y plazo, sea a través de una cotización del contratista o sea a través de la propia evaluación del gerente de proyecto. Eso es lo que se trae de la Junta de Control de Cambios. Entonces, la primera etapa ya ha sido aceptada por el gerente de proyecto.
y ya no se puede dar vuelta atrás, porque como te digo, sería otro evento compensable. Entonces, cuando trae la evaluación de impacto el gerente de proyecto ante la Junta de Control de Cambios, es simplemente como que darle una certificación presupuestal y una tolerancia en plazo adicional para que la línea base sea aprobada y se transparentes y se sinceren los contratos y la línea base, ¿no? Y para que se tomen decisiones de financiamiento también, ¿no? Porque Ok. hay que hablar con OPP para que se financien esos montos, ¿no? Muchas gracias, me quedó claro. Tenía otra consulta, no sé si lo puedes realizar, por favor. A ver, aquí. ¿Existen plazos de revisión cuando ya el documento ingresa a la Junta de Control de Cambios? ¿Existen plazos establecidos dentro de la directiva? Sí, existen plazos establecidos, pero también la directiva establece que es responsabilidad del gerente del proyecto gestionar los plazos establecidos en el contrato y los plazos establecidos en la directiva, ¿no? Con eso nosotros nos desvinculamos de cualquier riesgo de que el gerente del proyecto se demore y genere eventos compensables porque no le contesta el contratista en el plazo adecuado. Como tú sabes, en el marco del contrato, el gerente de proyecto puede pedir ampliaciones de plazo, ¿no es cierto? Y se da mucho en la RCC. Entonces, él tiene que gestionar sus propios plazos. Yo puedo agendar un cambio el día anterior a una sesión de cambios. Es decir, el gerente de proyecto me puede traer un cambio que esté perfecto y ese mismo día yo lo agendo para el día siguiente de sesión de junta de control de cambios. Y también puedo establecer sesiones extraordinarias en caso que haya urgencia para aprobar un cambio derivado de un evento compensable, ¿no? Pero la directiva sí establece los plazos. O sea, por ejemplo, yo le tengo que mandar al promotor de cambio, que es el director sectorial, para que lo admita a sesión 2 días antes de la sesión. Entonces, digamos, si las sesiones son los miércoles, digamos, la solicitud de cambio tiene que estar perfecta a más tardar el lunes en la noche, ¿no? Si ya me la mandan el lunes en la noche, yo inmediatamente se lo mando ahí al promotor de cambio, al director sectorial, y ya entra en agenda el día siguiente, martes, para que se apruebe el miércoles. Esos son los plazos, digamos, ¿no? Entonces, en realidad depende de la proactividad del gerente de proyecto y cuánta rapidez tenga en hacer todo ese proceso de aseguramiento con UKDT, ¿no? Para revisión de cronogramas y P6s y Exceles de costo. Por eso, apenas se acepta la notificación del evento compensable, yo urjo a los gerentes de proyecto a que se comuniquen con UKDT para comenzar a evaluar el impacto en costo y en plazo. Antes de que el contratista emita la cotización, tiene 3 semanas el contratista para emitir su cotización, desde la aceptación de la notificación del evento compensable, ahí ya vayan comunicándose con UKDT para ir llenando la solicitud de cambio conmigo, para ir llenando la solicitud de cambio, vayan haciendo su informe, esperando simplemente el impacto en costo y en plazo, que es lo último que ya se pone tanto en el informe del gerente de proyecto como en la solicitud de cambio en iConnex. No sé si con eso te queda claro. Sí, sí, muchas gracias. Ok, nada. Yo creo que con eso ya habríamos cubierto todas las preguntas. Ya saben que si tienen más preguntas me las hacen llegar a través del módulo de Aprendiendo con Cambios en en control de proyectos y gestión de línea de base. Ahí hacen todas las preguntas que requieran. O me mandan un correo y se los absuelvo. ¿No? Yo le voy a dar esta presentación a transferencia de conocimientos para que la cuelguen en el portal de Aprendiendo con Cambios. ¿Está bien, Gabriela? ¿Marefe? ¿Me parece? Sí, Inés, gracias por compartirnos la sesión del día de hoy. Esta también va a ser subida al portal de Aprendiendo con Cambios y a todos los que han sido invitados. Vamos a mandarle, cuando ya tengamos subido el video, un correo adjuntando también en el mismo la presentación para que lo puedan ver. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por su asistencia y muchísimas gracias por las preguntas. Como ya les dije, cuanto más aprendamos todos de los diferentes temas de la RCC, se generan externalidades positivas y les pido que no desaprovechen la oportunidad de aprender. En Moodle hay muchísimos módulos y pueden aprender sobre la WS, sobre gestión de cambios, sobre contratos NEC, en fin. No desaprovechen y
usen esos cursos, ¿no? Para beneficio propio.